El documento ya estaba sobre la mesa entre nosotros antes incluso de que yo me sentara. Lo noté en el momento en que crucé la puerta de cristal, una sola hoja boca abajo. Bradley tenía las manos entrelazadas sobre ella, como si estuviera sujetando algo para que no se moviera. Paula, del departamento de Human Resources, ya estaba en la sala sentada ligeramente a un lado, no exactamente en la mesa. Tenía su cuaderno abierto, pero no escribía nada. Miraba hacia la pared. Me senté, puse mi teléfono boca abajo y esperé. Bradley se aclaró la garganta. Dijo que la empresa estaba pasando por una reestructuración estructural. Dijo que la dirección había estado revisando las configuraciones de los equipos en todos los departamentos que tratan con clientes. Dijo que mi puesto directora senior de éxito del cliente iba a ser eliminado como una posición independiente. En 2 semanas me trasladarían a un puesto recién creado llamado analista de coordinación de clientes. Deslizó una página sobre la mesa mientras lo decía. El salario que figuraba en esa página era de $74.000 al año. Mi salario actual era de $110.000. Miré la cifra y luego miré a Bradley. Su expresión no cambió. Claramente ya había dicho estas palabras antes, quizás frente a un espejo o quizás a Paula esa misma mañana. Se le veía fluido o ensayado, tenía sus puntos clave en el orden correcto. Hice una pregunta manteniendo mi voz completamente plana: ¿quién ocupará mi puesto? Hizo una pausa, fue menos de 2 segundos, pero llevo 12 años leyendo las reacciones en las salas de reuniones y 2 segundos es mucho tiempo cuando alguien está decidiendo cuánta verdad utilizar. Dijo que venía una nueva contratación, alguien que podría aportar una nueva perspectiva a la cuenta. Dejé que esa frase se asentara un momento y luego dije: he gestionado la cuenta de Harjo Industrial Group durante 4 años. Reconstruí esa relación después de que casi colapsara. Soy el contacto designado en su contrato. Su vicepresidenta de operaciones me llama directamente cuando hay un problema. ¿Qué es exactamente esa nueva perspectiva que les falta? Bradley dijo que la decisión ya se había tomado a nivel directivo. Lo dijo con suavidad, como si estuviera fuera de sus manos, como si él solo fuera el mensajero. Paula seguía sin escribir nada. Mi nombre es Natalie Calewo. Tengo 41 años. He pasado 12 años en servicios al cliente y 4 de ellos en Vanti Consulting gestionando lo que se convirtió en la cuenta externa más estable y rentable de la empresa. Nunca he recibido una queja formal de un cliente. Nunca he fallado en una entrega trimestral. Nunca le he dado a Bradley Holt una razón para justificar lo que me estaba haciendo en esa sala. Recogí el papel y le dije que necesitaba tiempo para revisarlo antes de firmar nada. Asintió como si eso fuera lo esperado, como si fuera una formalidad. Me levanté, les agradecí a ambos su tiempo y salí. No tomé el ascensor, tomé las escaleras hacia el garaje porque necesitaba 30 segundos donde nadie pudiera ver mi cara. No porque fuera a llorar, no lo iba a hacer. Estaba haciendo otra cosa, pasaba en mi cabeza una lista muy específica. Una lista de cada cosa que sabía, controlaba, había construido y documentado en esa cuenta. Y ya empezaba a entender que Bradley Holt acababa de cometer un error que le iba a costar mucho más de lo que me costó a mí. Me senté en mi coche en el garaje con el motor apagado. El lugar estaba en silencio. Saqué mi teléfono y abrí mis contactos. Me desplacé hasta encontrar el nombre que buscaba. No era Human Resources, ni la línea de ética, ni un amigo, era mi abogada. Todavía no la llamé, simplemente me quedé allí con su nombre en la pantalla, pensando. Bradley lo había llamado reestructuración y había usado las palabras nueva perspectiva. Había deslizado ese papel sobre la mesa como si pusiera fin a algo. Lo que él no sabía, lo que nadie en esa sala entendió, era que yo había pasado 4 años convirtiéndome en la persona más importante dentro de un contrato de $2.300.000. Y ninguna cláusula de ese contrato había sido revisada por nadie en Vanti en más de 2 años. No estaba molesta, estaba concentrada, hay una diferencia. Fui a casa, preparé café y abrí mi computadora portátil. Lo primero que hice fue entrar en LinkedIn. Escribí Douglas Holt. El perfil apareció en segundos. Había una foto, más joven que Bradley, poco más de 30 años, sonrisa fácil.
Su cargo más reciente figuraba como ejecutivo senior de relaciones en Vantage Consulting. Fecha de inicio, hace 2 semanas. El puesto no se había publicado públicamente. Nunca había visto un anuncio interno al respecto. Nunca me habían pedido que ayudara a integrar a nadie en un puesto de atención al cliente hace 2 semanas. Eso significaba que Douglas Holt ya estaba en la nómina antes de que Bradley me llamara a esa sala de conferencias, antes de que lo planteara como una reestructuración, antes de usar las palabras nueva perspectiva y antes de deslizar ese papel sobre la mesa. No había reestructurado el puesto porque el negocio lo necesitara, había contratado a su hermano primero y luego creó el papeleo alrededor de ello. Revisé el historial laboral de Douglas. Antes de Vantage estuvo 3 años en una empresa regional de logística en un puesto de ventas. Antes de eso, 2 años en una corretaje de carga. Toda su experiencia consistía en mover mercancías físicas, rutas de camiones, negociaciones con transportistas y gestión de carga. Nunca había trabajado en servicios corporativos. Nunca había gestionado una cuenta de cliente basada en el cumplimiento normativo. Nunca había redactado un acuerdo de nivel de servicio, ni creado un informe de rendimiento trimestral, ni manejado la gestión de relaciones de nivel ejecutivo para un grupo industrial con un equipo legal que revisaba cada entrega. No estaba calificado para el puesto que acababa de recibir. Llamé a James. James llevaba 8 años en Vantage. Era reservado, cuidadoso y aún me respetaba lo suficiente como para ser honesto. Confirmó lo que ya sospechaba. Douglas había sido puesto bajo la línea de reporte directa de Bradley, sin descripción de puesto publicada, sin proceso de entrevista del que nadie internamente estuviera al tanto. Bradley había enviado la propuesta de reestructuración a su vicepresidente semanas antes de presentarla oficialmente ante mí, enmarcándola como una iniciativa de optimización de costos. Mi salario, $110,000, fue descrito en la presentación interna como un costo operativo redundante que podía ser reemplazado por una función de coordinador de menor nivel. Mi salario era el costo, su hermano era la solución. Después de colgar con James, abrí un documento en blanco y comencé a hacer una lista. No una lista emocional, sino una fáctica. El acuerdo marco de servicios con Arlo Industrial Group, yo lo redacté. Me senté en la sala con el equipo legal de Arlo hace 4 años cuando negociamos los términos finales. Mi nombre está en ese documento. Los informes de rendimiento trimestrales, construí el formato desde cero. Cada trimestre durante 4 años, los preparé y entregué personalmente. El equipo de Arlo había confirmado la recepción de cada uno de ellos. El protocolo de escalación, el proceso paso a paso que el equipo de operaciones de Arlo sigue cuando hay un problema de servicio, yo lo escribí. Vive en su sistema interno bajo mi nombre. La relación con Linda Mars, vicepresidenta de operaciones de Arlo, esa no era una relación de empresa, era una confianza personal y profesional construida a lo largo de 4 años de manejo constante, preciso y tranquilo de cada problema que pasaba por su escritorio. Douglas Holt no sabía que nada de esto existía. Entonces encontré algo que me hizo detenerme. Abrí mi última evaluación de rendimiento formal. Bradley la había redactado 6 meses antes. Me desplacé hasta la sección de resumen. Allí, con sus propias palabras, estaba esta frase: Natalie es esencial para la continuidad de la cuenta de Arlo y su conocimiento institucional de las expectativas del cliente es irreemplazable. Esencial. Irreemplazable. Sus palabras por escrito. 6 meses antes de que intentara borrarme. Tomé una captura de pantalla. Creé una nueva carpeta en mi escritorio y la llamé con una sola palabra: evidencia. Luego solté la captura de pantalla en ella y continué. Siempre he sido alguien que lee el documento completo. No el resumen, no los puntos destacados que alguien saca para una presentación. El documento completo, cada cláusula, cada término definido, cada condición enterrada en la sección final que nadie cree que importe. Ese hábito es la razón por la que aún tenía una copia del acuerdo marco de servicios de Arlo Industrial Group guardada en 3 lugares: mi unidad de trabajo, mi copia de seguridad personal y una copia impresa en una carpeta en casa que no había abierto en casi 2 años. La abrí esa noche. Al principio no buscaba nada específico, solo lo leía como se lee algo cuando las apuestas han cambiado, cuando las palabras significan algo diferente a lo que significaban antes.
Encontré lo que necesitaba en la página 19, cláusula 7.2. Se titulaba Continuidad del liderazgo en el servicio. Recordé haber redactado el lenguaje al respecto hace 4 años con el equipo legal de Arlo. En ese momento se había sentido como un lenguaje protector estándar, el tipo de cláusula con la que ambas partes estaban de acuerdo sin esperar que surgiera nunca. Surgió ahora. La cláusula establecía 2 cosas con mucha claridad. Primero, cualquier cambio en el responsable principal de la relación, que estaba definido en el acuerdo como yo, Natalie Calewo, directora senior de éxito del cliente, requería una notificación por escrito a Arlo Industrial Group con no menos de 60 días de antelación a que el cambio entrara en vigor. Segundo, Arlo se reservaba el derecho de aprobar formalmente o rechazar cualquier reemplazo propuesto a través de una respuesta por escrito dentro de los 30 días posteriores a la recepción de dicha notificación. 60 días de aviso por escrito, aprobación formal del cliente, ambos requeridos. Ninguno había sucedido. Revisé mi correo electrónico retrocediendo 3 meses completos. Busqué cada variación que pude imaginar: Arlo, notificación, cambio de liderazgo, transición, relación, responsable. Revisé los elementos enviados, borradores, memorandos internos, todo. No había nada. Ni una sola comunicación de nadie en Vantage a Arlo Industrial Group sobre un cambio de liderazgo. Ni una carta, ni un correo electrónico, ni siquiera un aviso informal. Bradley había trasladado a su hermano al puesto de responsable de la cuenta sin avisar al cliente, sin consultar al cliente, sin seguir el contrato que regía toda la relación. Seguí leyendo. Había una segunda cláusula que conectaba directamente con la primera. La cláusula 7.4 establecía que el hecho de no mantener la continuidad del liderazgo en el servicio, según lo definido en el acuerdo, daba a Arlo el derecho a invocar una revisión anticipada del contrato. Esa revisión podría resultar en términos modificados, renegociación o, en casos de incumplimiento material, terminación anticipada del acuerdo. La cuenta de Arlo valía $2.300.000 anuales. Sabía por 4 años de estar en conversaciones presupuestarias, que representaba aproximadamente el 31% de los ingresos de Vantage de sus 5 clientes más grandes. No era el tipo de cifra que pones en riesgo por un favor familiar. Pero Bradley había hecho exactamente eso. A continuación, abrí los registros de rendimiento del acuerdo de nivel de servicio. Las métricas del acuerdo que rastreaba y reportaba cada trimestre, cada umbral alcanzado, cada fecha límite cumplida. 4 años de rendimiento impecable, todo empaquetado y entregado por mí, todo reconocido por escrito por el equipo de operaciones de Arlo. Douglas Holt no tenía ni idea de que esos informes existían. No tenía ni idea de cuáles eran los umbrales, que requería el formato de informe o que el siguiente informe trimestral vencía en 6 semanas. No tenía ni idea de que si ese informe estaba incompleto o formateado incorrectamente sería un evento contractual, no solo una mala impresión. Me recosté y miré lo que tenía frente a mí. Una cláusula nombrada que había sido violada. Un requisito de 60 días de aviso que había sido ignorado por completo. Un cliente que no había oído nada. Un reemplazo que no estaba calificado bajo ninguna medida razonable y un historial de rendimiento que hacía imposible que alguien argumentara que el cambio fue impulsado por algo más que lo que realmente era. No envié un solo correo electrónico esa noche. No llamé a Human Resources. No llamé a Bradley. Llamé a Rachel Odum. Rachel es una abogada de contratos corporativos. La conozco desde hace 7 años. No es dramática, no desperdicia palabras. Es exactamente el tipo de persona que quieres al teléfono cuando acabas de encontrar una cláusula que podría cambiarlo todo. Le conté lo que tenía. Le leí el lenguaje de la cláusula 7.2. Se quedó callada un momento. Luego dijo, envíame el acuerdo completo esta noche. No hables con nadie en la empresa hasta que hablemos mañana. Lo envié en menos de 1 hora. A la mañana siguiente me puse mi ropa de trabajo habitual, conduje a la oficina y me senté en mi nuevo escritorio. Era más pequeño que el anterior. Estaba en un área de planta abierta en lugar de una oficina privada. Mi nuevo cargo, analista de coordinación de clientes, ya aparecía en el directorio interno. Alguien lo había actualizado durante la noche. Saludé a las personas a mi alrededor.
Respondí a los correos electrónicos que llegaban a mi nueva bandeja de entrada reducida. Asistí a la única reunión en la que fui incluida. No hice ni un solo comentario sobre lo que había sucedido. No pregunté dónde estaba sentado Douglas. No miré la oficina de Bradley. En la superficie era cooperativa, estaba tranquila, estaba bien. Después del horario laboral, estaba construyendo un caso que Bradley Holt no sabía que existía. Organicé todo en 5 categorías. Fui metódica al respecto. Cada categoría tenía su propia carpeta, su propia línea de tiempo, su propio índice de documentos. La primera carpeta era la evaluación de rendimiento, la declaración escrita de Bradley de que yo era esencial e irreemplazable para la cuenta de Arlo, fechada 6 meses antes y firmada por él. La segunda carpeta era la correspondencia por correo electrónico, cada correo electrónico de los últimos 4 años en los que fui nombrada, copiada o dirigida como el contacto principal de Vanti para Arlo Industrial Group. Había cientos de ellos. Linda Mars, su equipo legal, sus gerentes de operaciones. Cada uno de ellos dirigido a mí, esperando que yo respondiera, confiando en mis respuestas. La tercera carpeta era el contrato, el acuerdo marco de servicios completo con la cláusula 7.2 y la 7.4 resaltadas, anotadas y cruzadas con la línea de tiempo interna de la fecha de contratación de Douglas Holt y la fecha de presentación de la propuesta de reestructuración de Bradley. La cuarta carpeta era la de los informes de nivel de servicio. Cada informe trimestral que había construido y entregado, cada uno con la fecha estampada y el acuse de recibo de Arlo adjunto. 4 años de entrega documentada, puntual y conforme. La quinta carpeta era la que más importaba para establecer la intención. Era una línea de tiempo. Por un lado, la fecha en que Douglas Holt apareció en el sistema interno de Human Resources como nuevo empleado. Por el otro, la fecha en que Bradley presentó formalmente la propuesta de reestructuración a su vicepresidente. Douglas ya estaba en nómina 2 semanas antes de que se propusiera oficialmente la reestructuración. Esa secuencia significaba que la reestructuración no fue una decisión de negocio que llevó a una contratación. Fue una contratación que tuvo una reestructuración construida a su alrededor después del hecho. Esa distinción importaba. Me reuní con Rachel para tomar un café el cuarto día. Ella había revisado el acuerdo completo. Su lectura de la cláusula 7.2 era la misma que la mía. El requisito de notificación no se había cumplido y no había ambigüedad en el lenguaje. También señaló algo en lo que yo aún no me había centrado, la línea de tiempo interna que había construido, que mostraba que la fecha de contratación de Douglas precedía a la propuesta formal de reestructuración. Era potencialmente relevante para un argumento en torno al pretexto. La reestructuración pudo haberse presentado como una decisión de negocio, pero la secuencia de los hechos contaba una historia diferente. El consejo de Rachel fue preciso: no presentes nada todavía, no amenaces con nada. En su lugar, escribe una carta formal interna a Human Resources y al vicepresidente por encima de Bradley. Mantente completamente profesional, no acuses a nadie de nada. Simplemente señala que has revisado el acuerdo marco de servicios de Arlo, identificado la cláusula 7.2 y quieres asegurarte de que la empresa no esté creando una exposición contractual antes de que se realice cualquier notificación al cliente. Pide una aclaración, solicita que la decisión de reestructuración sea revisada formalmente. La carta no sería una amenaza, sería una solicitud redactada profesionalmente, pero crearía un rastro documental. Obligaría a una respuesta formal por escrito. Pondría al vicepresidente de Bradley, un hombre llamado Stephen Gale, bajo aviso directo de que existía un riesgo contractual y ganaría tiempo. También llamé a Linda Mars esa semana, no para decirle nada, solo mi llamada de control habitual, el tipo de llamada que hacía cada pocas semanas para anticiparme a cualquier problema por su parte. Dijo que todo estaba bien por su lado. Mencionó que la revisión trimestral se acercaba y que contaba con que el informe fuera tan impecable como siempre. Luego hizo una pausa y dijo que esperaba que nada cambiara en Vantage, porque las transiciones siempre la ponían nerviosa. Le dije que todo estaba en marcha y que me aseguraría de que el proceso se mantuviera fluido. Después de colgar, me quedé muy quieta un momento. Ella no había oído nada. Ninguna notificación, ninguna presentación, ninguna carta, nada.
La carta que estaba a punto de enviar a Stephen Gale iba a aterrizar en una sala muy silenciosa. Y las salas silenciosas tienen una forma de volverse muy ruidosas muy rápido. Un martes por la mañana, abrí mi calendario y vi algo que no había estado allí la noche anterior, una reunión con Arlo Industrial Group programada para dentro de 8 días. La lista de asistentes incluía a Bradley, Douglas Holt, listado como nuevo responsable de cuenta, y 2 personas del lado de operaciones de Arlo. Mi nombre no estaba en ella. No me habían informado, no me habían consultado. Me enteré de la misma manera en que cualquiera se enteraría de una reunión de la que fueron excluidos deliberadamente. Simplemente sucedió que miré el calendario compartido antes de que Bradley tuviera la oportunidad de restringir mi acceso. Esa misma mañana, llegó un memorando interno a toda la empresa. Bradley lo había escrito él mismo. Anunciaba a Douglas Holt como el nuevo ejecutivo senior de relaciones supervisando la cuenta de Arlo Industrial Group, describiendo el movimiento como una elevación estratégica del modelo de compromiso con el cliente de Vantage. Hablaba de energía fresca y enfoque renovado. Estaba escrito en el tipo de lenguaje corporativo que suena como si significara algo pero que en realidad es solo ruido. Copió a Stephen Gale en el memorando. No me copió a mí. No mencionó la cláusula 7.2. No mencionó el requisito de aviso de 60 días. No mencionó que al cliente no se le había dicho formalmente nada. Escribió el memorando como si la transición ya estuviera completa y totalmente bajo control. Lo leí una vez, luego lo cerré y abrí la carta que había estado redactando durante 4 días. Hice 2 ediciones finales, luego la envié. La carta estaba dirigida a Paula Reinhardt, directora de Human Resources, y a Stephen Gale, vicepresidente de operaciones con el cliente. Tenía 3 párrafos. El primer párrafo declaraba que había revisado el acuerdo marco de servicios actual con Arlo Industrial Group como parte de mi propia diligencia profesional tras la reciente notificación de reestructuración. El segundo párrafo señalaba que había identificado la cláusula 7.2, que regía los cambios en el responsable de relación designado, y que, según mi conocimiento, no se había enviado ninguna notificación formal por escrito a Arlo como se requiere bajo la disposición de notificación de 60 días del acuerdo. El tercer párrafo pedía una aclaración sobre el cronograma de notificación antes de la próxima reunión con el cliente para asegurar que Vantage no estuviera creando una exposición contractual no intencionada. 3 párrafos sin acusaciones, sin amenazas, completamente profesional. En la parte inferior, en la línea de copia, incluí un nombre, Rachel Odum, abogada, listada como mi representante legal personal. Esa sola línea cambió el peso de toda la carta. Stephen Gale la leyó en menos de 2 horas. Lo sé porque James me envió un mensaje esa tarde diciendo que Gale había llamado a Bradley a su oficina, y la puerta había estado cerrada por 40 minutos. James dijo que Bradley salió con aspecto de que le habían hecho preguntas para las que no tenía respuestas. Esa fue la primera grieta. Mientras tanto, Douglas ya se estaba moviendo. Había contactado a alguien de nivel inferior en el equipo de operaciones de Arlo, no a Linda Mars, no a sus subordinados directos, sino a alguien 2 niveles por debajo de ella para programar una llamada de antecedentes. Lo enmarcó como ponerse al día con la cuenta antes de la reunión de presentación formal. Esa llamada ocurrió y, después, el empleado de Arlo envió un correo electrónico interno a su propio equipo haciendo 2 preguntas: ¿cuáles eran los puntos de referencia actuales del acuerdo de nivel de servicio? ¿Y tenía Arlo un formato de informe preferido para las revisiones trimestrales? Estaba haciendo preguntas que cualquier responsable de cuenta adecuadamente informado ya sabría. Preguntas que habían sido respondidas en documentos que Natalie Calewo había producido y entregado durante 4 años consecutivos. Linda Mars recibió ese correo electrónico. Me lo reenvió directamente sin ninguna explicación más que una línea en la parte superior. Decía: ¿está todo bien por allí? Miré fijamente ese mensaje durante un largo momento. Linda no era alguien que enviara correos electrónicos casualmente. Era precisa y deliberada. Cuando hacía una pregunta, ya sospechaba la respuesta. Respondí que estaba al tanto de algunos cambios internos y que me aseguraba de que la cuenta siguiera recibiendo apoyo total. Fui breve, fui neutral, pero guardé ese correo electrónico también. Fue a la carpeta de evidencia. 5 días antes de la reunión de presentación de Arlo,
la asistente de Steven Gale me llamó. Dijo que Gale estaba realizando una revisión interna de la cuenta de Arlo antes de que procediera la transición de liderazgo y que solicitaba un documento informativo exhaustivo de mi parte cubriendo todo el historial de la cuenta, los entregables actuales y cualquier obligación pendiente. Dijo que lo quería en 48 horas. Dije que lo tendría listo. Ya sabía lo que iba a construir, lo había estado organizando mentalmente durante días. Esto no iba a ser un resumen rápido. Iba a ser el documento de cuenta más completo que nadie en Vantage hubiera visto jamás. No porque estuviera tratando de impresionar a nadie, sino porque necesitaba que Steven Gale entendiera con absoluta claridad qué requería esta cuenta exactamente y qué significaría hacer las cosas mal. Pasé 2 días completos en él. El documento llegó a 22 páginas. Cubría todo, el historial completo del contrato, incluyendo las cláusulas 7.2 y 7.4 con explicaciones en lenguaje sencillo de lo que cada una requería. Los datos de rendimiento del acuerdo para cada trimestre durante 4 años presentados en una tabla clara con los umbrales requeridos y los resultados reales lado a lado. El protocolo de escalación que había construido para el equipo de operaciones de Arlo con una nota de que estaba integrado en su sistema interno y que su personal había sido capacitado en él, la estructura del informe de revisión trimestral, el formato exacto, los campos de datos requeridos, la metodología de cálculo para las métricas de cumplimiento y el cronograma de entrega. Un calendario de todos los entregables próximos con el siguiente informe trimestral venciendo en 11 días, y al final, una sección única titulada Notas de relación de cuenta, que documentaba la relación profesional con Linda Mars, cuánto tiempo había existido, qué cadencia de comunicación esperaba y el hecho de que me llamaba directamente cuando algo necesitaba escalarse. Se lo envié a la asistente de Gale en la mañana del segundo día. También envié una copia a Rachel para que tuviera la imagen completa. Lo que no supe hasta más tarde esa semana fue lo que estaba sucediendo al otro lado del edificio al mismo tiempo. A Douglas le habían asignado el informe trimestral. Bradley le había dicho que se encargara. Douglas había ido a ver a Dana, una analista junior que me había apoyado en la cuenta durante 2 años, y le pidió que le enviara copias de los informes anteriores como referencia. Dana los envió. También me envió discretamente un mensaje de texto que solo decía, pidió tus plantillas. Pensé que debería saberlo. Douglas pasó 3 días trabajando en su versión del informe. Se lo envió a Bradley. Bradley lo revisó y se lo reenvió a Gale. Gale llamó a Bradley esa misma tarde. Al informe le faltaban 7 campos de datos que el contrato de Arlo requería explícitamente en la presentación trimestral. Los cálculos de cumplimiento del acuerdo de nivel de servicio contenían errores, no errores de redondeo, sino errores de metodología, el tipo que proviene de no entender cómo se definieron originalmente los umbrales. Y el formato era completamente diferente de los informes que Arlo había recibido durante 4 años. Mismo tema general, pero diferente estructura, diferente diseño, diferente lógica. Si ese informe hubiera llegado a Linda Mars, lo habría marcado en cuestión de minutos. No habría pasado una revisión básica contra los requisitos del contrato. No era un borrador que necesitara pulirse. Era un documento que demostraba con total claridad que la persona que lo escribió no entendía la cuenta. Gale le dijo a Bradley que lo arreglara antes de que llegara al cliente. Bradley dijo que lo harían, pero la reunión de presentación de Arlo estaba a 5 días. La fecha límite del informe trimestral era en 11 días, y Douglas ya había demostrado en un solo documento que no podía hacer lo que yo había estado haciendo. Entonces la asistente de Gale le reenvió otra cosa. Un correo electrónico que Linda Mars había enviado directamente a la oficina de Gale esa mañana. Solicitaba una llamada de estado, no con Bradley, sino específicamente con Gale. Cuando James me contó sobre ese correo, no dije nada. Solo asentí. Las paredes comenzaban a cerrarse y yo no había levantado la voz ni una vez. La llamada de estado entre Linda Mars y Steven Gale ocurrió un miércoles por la mañana. Yo no estaba en ella. Estaba en mi escritorio más pequeño en el área de planta abierta respondiendo correos electrónicos de coordinación, haciendo exactamente lo que mi nuevo cargo reducido requería. Parecía alguien que había aceptado lo que le había pasado. Parecía alguien que había seguido adelante. Me enteré de lo que se dijo en esa llamada a través de 2 fuentes.
La asistente de Gale me envió un breve resumen escrito esa tarde, solo los puntos clave sin comentarios. James completó el resto con una llamada de seguimiento esa noche. Linda había sido directa, esa era su forma. No daba vueltas a las cosas. Le dijo a Gale que Arlo Industrial Group no había recibido ninguna notificación formal por escrito de un cambio de liderazgo en la cuenta de Vanti. Ninguna. Dijo que su equipo legal había revisado el acuerdo marco de servicios después de que surgiera una confusión interna a raíz de una llamada que uno de sus empleados junior tuvo con alguien nuevo en Vanti, alguien que parecía no conocer la cuenta. Su equipo legal había marcado la cláusula 7.2 inmediatamente, el requisito de aviso por escrito de 60 días, el derecho de aprobación formal. Citó la cláusula por su nombre en la llamada. Eso significaba que los abogados de Linda habían leído el mismo lenguaje que yo había leído. Habían llegado a la misma conclusión. Y ahora Linda estaba en una llamada con el vicepresidente de Vantage diciéndole que su empresa estaba invocando su derecho a una revisión formal del contrato. No amenazó con terminar el contrato en esa llamada, pero dejó clara su posición. Arlo no procedería con ninguna reunión de revisión trimestral y no aprobaría formalmente ninguna transición de liderazgo hasta que recibieran una respuesta por escrito de la dirección ejecutiva de Vantage abordando directamente la falla de notificación. Dijo que la situación de introducir un reemplazo no calificado sin ninguna notificación contractual mientras la responsable de relación designada todavía estaba empleada por la empresa planteaba serias dudas sobre el compromiso de Vantage con el acuerdo. Mientras la responsable nombrada todavía estaba empleada por la empresa. Linda sabía que yo todavía estaba allí. Sabía que Bradley no me había dejado ir. Simplemente había intentado dejarme de lado. Y ella estaba dejando muy claro que consideraba esa elección tanto confusa como inaceptable. Gale convocó una reunión interna de emergencia para la mañana siguiente. Incluyó a Human Resources, al asesor legal interno de Vantage, a Bradley y a mí. Fui la única en esa reunión a la que se le había dicho que asistiera por nombre en lugar de por cargo. Cuando entré en la sala de conferencias a la mañana siguiente, tenía mi documento informativo de 22 páginas impreso y con separadores. Tenía el acuerdo marco de servicios con las cláusulas pertinentes marcadas. Tenía mi carpeta de evidencia organizada en mi computadora portátil. Había dormido bien, había desayunado. Estaba completamente lista. Bradley entró 5 minutos después de mí. Parecía que no había dormido en días. Se sentó sin hacer contacto visual con nadie. Gale abrió la reunión sin rodeos. Resumió la situación de manera fáctica. El contrato contenía una cláusula de continuidad que no se había seguido. El cliente había invocado una revisión formal. El informe trimestral presentado internamente por el nuevo responsable de cuenta no cumplía con los requisitos del contrato. El vicepresidente del cliente estaba ahora interactuando a nivel ejecutivo. Necesitaba un camino a seguir. Bradley habló primero. Lo llamó un descuido administrativo. Dijo que la notificación había estado en proceso. Dijo que el informe trimestral era un primer borrador. Dijo que la transición se había movido más rápido de lo previsto y algunos pasos se habían comprimido. Gale lo miró por un momento sin responder. Luego se volvió hacia mí. Me preguntó directamente cuál creía yo que era el camino a seguir para proteger la relación con el cliente. No miré a Bradley, miré a Gale. Le dije que la primera prioridad era una respuesta formal por escrito a Linda Mars, no una llamada telefónica, sino una carta reconociendo la falla de notificación, reafirmando la estructura designada de la cuenta y presentando un plan de estabilización claro de 30 días. Le dije que el plan de estabilización debía abordar 3 cosas: el informe trimestral, el calendario de cumplimiento del contrato para los próximos 2 trimestres y una comunicación directa a Linda confirmando el marco de gestión de relaciones a partir de ahora. Le dije que podía redactar esa carta y ese plan de estabilización. Le dije que ya tenía la mayor parte construido. Dije todo esto sin levantar la voz, sin mirar a Bradley, sin hacerlo personal. Simplemente respondí a la pregunta. El asesor legal de Vantage hizo 2 preguntas de seguimiento sobre las cláusulas del contrato. Respondí a ambas de memoria y confirmé los detalles contra la copia impresa frente a mí. Bradley no dijo nada durante esta parte de la reunión.
No tenía nada que añadir que le hubiera ayudado. Para cuando terminó la reunión, Gale me había pedido que redactara la carta de respuesta formal a Linda Mars y que tuviera una versión lista para su revisión en 24 horas. Regresé a mi escritorio en el área de planta abierta. Abrí un documento nuevo. Comencé a escribir. Ya no era la analista de coordinación de clientes, no de ninguna manera que realmente importara. Tuve la carta lista para la revisión de Gale en 18 horas. Era cuidadosa, profesional y precisa. Reconocía que Vantage había fallado en seguir los requisitos de notificación descritos en la cláusula 7.2 del Acuerdo Marco de Servicios. No ponía excusas, no culpaba a un error administrativo. Establecía claramente que la empresa se tomaba las obligaciones en serio y estaba comprometida a honrar los términos del acuerdo. Reafirmaba mi nombre y cargo como la responsable de relación principal designada. Y describía un plan de estabilización de 30 días que había construido desde cero cubriendo la entrega del informe trimestral, el calendario de cumplimiento, una reunión formal con Linda y su equipo de operaciones y una confirmación por escrito de la estructura de gestión de relaciones a futuro. Gale la leyó esa tarde. Hizo 2 pequeñas ediciones en el párrafo inicial. La envió bajo su firma. El lenguaje era mío, cada línea de él. Linda Mars respondió en 24 horas. Su respuesta fue breve: Arlo aceptaba el plan de estabilización. Estaban dispuestos a seguir adelante con la condición de que la reunión de revisión trimestral fuera dirigida por la responsable de relación designada según lo nombrado en el acuerdo. Esperaban que el informe trimestral cumpliera con todas las especificaciones contractuales. Se reservaban el derecho de reevaluar la relación al finalizar el plan de 30 días. Douglas Holt no estuvo en la llamada de revisión trimestral. Su nombre no apareció en la agenda. No fue mencionado. Dirigí la reunión, presenté el informe, respondí cada pregunta que Linda y su equipo hicieron. El informe estaba limpio, completo y formateado exactamente de la manera en que lo había estado durante 4 años. Al final de la llamada, Linda dijo: bien. Esto es lo que esperamos. Eso fue lo más cerca que estuvo de expresar alivio. 3 semanas después de la presentación de la estabilización, el equipo legal de Arlo envió una carta formal a Vantage solicitando una renegociación del contrato. La falla de notificación había activado sus derechos de revisión bajo la cláusula 7.4 y los estaban ejerciendo. La renegociación tomó 6 semanas. Arlo recibió términos mejorados, una estructura de umbrales de nivel de servicio más fuerte y un marco de escalación más claro. A cambio, firmaron una extensión de contrato de 2 años. La cuenta que Bradley había intentado entregar a su hermano estaba ahora asegurada por 2 años más. Era un acuerdo más grande y fuerte que el que existía antes. 6 días después de que se firmara la extensión, Bradley Holt fue puesto en un plan formal de mejora del rendimiento. Los hallazgos documentados por escrito fueron específicos: tergiversación de la preparación para la transición de la cuenta ante la alta dirección, falla en seguir el protocolo de contrato de proveedores durante una reestructuración de funciones, modificación no autorizada de un puesto crítico para el cliente sin revisión legal ni notificación al cliente. Se le dieron 60 días en el plan, pero se fue en 30. Un acuerdo de separación mutua. Hecho silenciosamente. El contrato de Douglas Holt fue terminado la misma semana en que se finalizó la separación de Bradley. Su puesto fue eliminado formalmente. El cargo que se había creado para reemplazarme duró exactamente 11 semanas antes de dejar de existir. Fui reinstalada formalmente en mi título original, directora senior de éxito del cliente. Mi salario fue restaurado por completo en $110,000. No hubo fanfarria, ni anuncio a toda la empresa, solo una entrada actualizada en el directorio interno y una nueva carta de oferta que firmé un jueves por la tarde. Pero no había terminado. Rachel me había aconsejado usar este momento para formalizar algo que siempre había sido informal. Negocié un elemento adicional en un acuerdo de declaración, una cláusula por escrito confirmando que yo era la responsable de relación designada para la cuenta de Arlo y que cualquier futura renovación de contrato con Arlo incluiría mi nombre en la designación de responsable de relación, sujeto a mi empleo continuo en buen estado. Era un párrafo único. Gale lo aprobó sin debate.
Mi posición estaba ahora protegida no solo por el rendimiento sino por el papel. No celebré. Envié a Linda Mars un correo electrónico profesional confirmando que los entregables trimestrales estaban a tiempo y que podía esperar el próximo informe en el cronograma estándar. Respondió en 1 hora. Escribió, bien. Sabía que lo resolveríamos. Leí esa línea 2 veces. Luego cerré el correo electrónico y miré mi pantalla. La extensión de contrato de 2 años estaba abierta en otra pestaña. Mi nombre estaba en el campo de responsable de relación. Las cifras eran más grandes de lo que habían sido antes de que todo esto comenzara. Bradley había pensado que reemplazarme era una decisión de negocio. Había usado palabras como reestructuración, nueva perspectiva y optimización de costos. Había ensayado la conversación. Había traído a Human Resources a la sala. Había deslizado ese papel sobre la mesa como si ya hubiera terminado. Lo que nunca entendió, lo que nadie en esa sala de conferencias de paredes de cristal entendió, era que yo no estaba solo haciendo un trabajo. Yo era la razón por la que el cliente se quedaba. Yo era el nombre en el contrato. Yo era el proceso detrás de cada informe, la voz en cada llamada difícil, la razón por la que una relación de $2.300.000 nunca había estado cerca de romperse. En el momento en que Bradley intentó borrarme, me entregó todo lo que necesitaba para hacer eso imposible de ignorar. No perdió su trabajo porque yo peleé contra él, perdió su trabajo porque subestimó lo que yo había construido. Y en el momento en que lo tocó mostró exactamente quién había estado manteniéndolo todo unido desde el principio. Seguía en mi escritorio, el mismo escritorio en el que había trabajado durante 4 años. Nada sobre la sala había cambiado. Todo lo demás sí.